Buenos días, mi nombre es Jesús Acedo. Vamos a ver la primera unidad, que es cromatografía de gases, y la primera subunidad, que es introducción a la cromatografía de gases. Entonces, esta es una técnica que tiene más de 100 años en desarrollo, en donde se han hecho diferentes tipos de experimentos para llegar a lo que tenemos actualmente. Entonces, inicialmente se manejó experimentos con absorbente carbonato de calcio para separar componentes del ET de petróleo. También se hicieron experimentos en cromatografía de papel para separar diferentes pigmentos. Luego el tema de cromatografía de gases y cromatografía de capa fina, de gradientes para la elección de los diferentes componentes, hasta que ya en 1960 se comercializa el primer cromatógrafo líquido. Entonces, como les comentaba, diferentes científicos a lo largo de la historia contribuyeron de diferentes formas al desarrollo de lo que actualmente tenemos hoy como cromatógrafos de gases y cromatógrafo líquido. Entonces, desde la separación de pigmentos en papel hasta lo que tenemos actualmente en cromatografía de gases. Entonces, Keulemans definió la cromatografía como un método físico de separación en el cual dos componentes a separar se distribuyen en dos fases, o sea, es decir, se disuelve una o se trata de disolver una en la otra, de las cuales se constituye la fase estacionaria, la que se queda fija en la columna, que es de gran área superficial, y la otra es un fluido que se llama fase móvil, que pasa a través de la fase estacionaria. Pues como ya sabemos, en cromatografía de gases, la fase móvil es un gas y en cromatografía líquida es un fluido en forma de líquido, que puede ser agua, algún solvente orgánico o apolar. Y en el caso de cromatografía de gases, diferentes tipos de gases pueden ser utilizados como, como fase móvil. La fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido dispuesto sobre el sólido que actúa como soporte. Entonces en una columna de soporte en sí es el tubo que soporta entonces la fase estacionaria de gran área superficial. La fase móvil es un fluido que, como le dije anteriormente, puede ser gas, líquido y se usa para simplemente arrastrar los componentes de un extremo de la columna al otro extremo, contribuyendo a la separación de todos los componentes. Entonces, tenemos en sí que la cromatografía líquida y de gas es un proceso de separación, en donde digamos que la finalidad es determinar los diferentes componentes de una matriz, ayudándonos de la fase estacionaria y la fase móvil. Entonces acá tenemos un ejemplo en donde comparamos las dos técnicas de separación, cromatografía de gas y líquida, en donde vemos digamos que las diferentes propiedades de la fase móvil en comparación al peso molecular de los componentes que nos interesan separar, en donde vemos que la cromatografía de gases ocupa un rango de alguna forma limitado en comparación a la cromatografía líquida. ¿Por qué limitado el tema de cromatografía de gases en comparación al HPLC? Primero, en la cromatografía de gases, los componentes deben tener ciertas características. Entonces, por ejemplo, debe ser volátiles. Entonces, no todos los componentes orgánicos que habitualmente estamos interesados en analizar son volátiles. Eh, Tienen que ser estables térmicamente. O sea, no puede ser que al momento de introducir la muestra al sistema se descomponga. Entonces, también debemos manejar pesos moleculares bajos por por la limitante en la separación de los diferentes analitos en la columna. Los solutos son destruidos generalmente. O sea, quiere decir que los componentes al salir de la columna
en los diferentes detectores cromatográficos son destruidos. La separación habitualmente se hace por gradiente de temperatura o una rampa de temperatura. En comparación al HPLC, la mayoría de los componentes son solubles tanto en la fase estacionaria como en la fase móvil. Se manejan pesos moleculares más altos. Los analitos generalmente son recuperados porque la tecnología de los detectores lo permite. Y se puede hacer también gradientes de fase móvil, así como técnicas isocráticas. Entonces, en general, solo un 20% de los componentes orgánicos que conocemos pueden ser analizados por cromatografía de gases. Entonces, la cromatografía de gases, de acuerdo a lo que vimos, puede ser de dos formas. Una, gas sólido, y la otra, gas líquida. La diferencia básicamente es la fase estacionaria, que está contenida en la columna. Entonces, dependiendo del material de esa fase estacionaria, se dice que es gas sólido o gas líquido básicamente. Entonces tenemos que ver unas definiciones para poder seguir profundizando en el conocimiento de la separación. Entonces, hay un proceso que se llama adsorción, que básicamente es la retención de una especie química en diferentes sitios activos de la superficie de un sólido. Entonces, esto es lo que nos permite que haya una retención superficial, física o química. Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? En que los componentes que nos interesan separar para luego identificar o cuantificar, a medida de que tengan o sufran este proceso de absorción, se van a diferenciar más entre sí para finalmente ser cuantificados o identificados. Entonces la absorción puede ser de naturaleza, por la naturaleza de la sustancia, por la forma química en el espacio de esa molécula, de la temperatura, de la naturaleza y el estado de subdivisión de ese absorbente y también de la concentración. Otra propiedad que debemos revisar es la absorción, que es la retención de una superficie química por parte de una masa y depende de la tendencia que tiene esta a formar mezcla o reaccionar químicamente con la misma. Entonces, las diferentes mezclas que nosotros introducimos al cromatógrafo de gases o cromatógrafo líquido sufren estos dos tipos de procesos. Entonces, el equipo se basa en estos dos principios para básicamente aumentar la separación de uno, o sea, de dos o más componentes, y en base a esto poder hacer el análisis cromatográfico. Digamos que este es el flujo que sigue habitualmente los componentes de la matriz dentro de la columna. Entonces, en la primera parte, que es el experimento A, es el tiempo cero, donde todos los componentes entran en un solo paquete a la columna. Si viéramos en ese momento en el detector cómo estaría compuesto ese, digamos, ese pico, sería un solo pico, en donde aparece la mezcla de todos los componentes. Ya en B, en C y en D se observa que dependiendo la naturaleza química de esos componentes se van repartiendo de forma diferente en la columna, lo que provoca que al pasar a través de toda la columna, ese recorrido hace que los componentes de la matriz sean separados adecuadamente para su posterior identificación y cuantificación. Entonces, ¿qué compone un cromatógrafo de gases? Entonces, digamos que en este diagrama tenemos los componentes más importantes del cromatógrafo de gases. Entonces, como hablábamos antes, la fase móvil es un gas. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos gas carrier, que es el que arrastra de un extremo al otro
todos los componentes. Entonces ese es el que está denominado como número 1. Luego tenemos donde se introduce la muestra, que es el puerto de inyección en conjunto con 2, que es el mecanismo como se introduce la muestra, que puede ser un automuestrador, una jeringa o una válvula de gas. Luego tenemos la columna, donde realmente ocurre la separación cromatográfica, el detector, donde finalmente se detecta cada uno de los componentes a través de la respuesta que cada uno de esos componentes tiene en ese detector, y el sistema de datos, que es quien finalmente atrapa de forma digital los resultados provenientes del detector. Un tema importante son las zonas de calentamiento. Si no tomamos en cuenta la zona de calentamiento, puede ser que nosotros estemos introduciendo error al método, el método de análisis. ¿Por qué? Porque si cada uno de los diferentes sitios del cromatógrafo tienen una temperatura diferente, en donde debemos mantener cierta característica para que no haya condensaciones básicamente. Entonces, inicialmente el gas de arrastre está a temperatura ambiente. Luego, con el calor del puerto de inyección, eso contribuye a que hoy haya una evaporación de la matriz y de los componentes de la matriz. Dentro de la columna también se controla la temperatura para que ocurra tanto la separación y se mantengan todos los componentes en forma de vapor. En el detector también es importante mantener la temperatura. ¿Para qué? Para mantenerlo limpio. ¿Limpio qué sentido? En que si tenemos una temperatura más baja que lo que tenemos en el horno en la columna, puede haber condensaciones y esto básicamente haría que haya contaminación cruzada con la siguiente inyección. Y bueno, por último tenemos el sistema de datos, que al igual que el gas de arrastre está a una temperatura ambiente. Entonces, ¿qué característica debe tener el gas de arrastre o la fase móvil? Entonces, deben ser primero que nada inerte. Entonces, no deben ser reactivos con la muestra, porque básicamente estaríamos introduciendo errores en el análisis. Entonces, deben ser secos. ¿Secos por qué? Porque la humedad contribuye a que la separación en la columna no sea la ideal. También puede causar deterioro interno en los diferentes componentes del cromatógrafo, contribuyendo por ejemplo a la oxidación. Deben ser puros. ¿Por qué? Porque si los componentes que estamos analizando son en trazas, nosotros debemos asegurar que en el detector la señal sea lo más baja posible. Si los contaminantes que pueda tener el gas de arrastre están en alta cantidad, la línea base va a estar alta. Entonces, por ende, los picos más pequeños de trazas de lo que queremos analizar no serán vistos. Entonces, por eso deben ser puros. Entonces, básicamente se le controla la cantidad de hidrocarburos y humedad que sea por lo menos por debajo de 0,5 ppm. Y el tipo de gas se escoge dependiendo del tipo de detector. Más adelante veremos que los detectores, dependiendo el tipo de principio físico-químico, utilizan un tipo de gas u otro. Las tuberías y las trampas. Esto conforma, digamos que básicamente todo lo que tiene que ver con el manejo de los gases hasta la entrada del cromatógrafo. Entonces hay ciertos detalles que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, la tubería que va desde el cilindro de gas hasta el cromatógrafo debe ser inerte. Entonces básicamente en el mercado tenemos dos tipos de materiales. Una es en cobre y el otro en acero inoxidable. Básicamente depende de qué tan lejos esté el cromatógrafo de la fuente de gas. Habitualmente la de cobre se usa para tramos pequeños,
en menos de 4 metros, y la acero inoxidable en un cuarto se utiliza cuando los recorridos son extensos y requerimos, digamos que un mejor control de la pureza a lo largo de todo ese trayecto. Las tuberías plásticas en general no se usan para cromatografía de gases por la permeabilidad y también los contaminantes que pueden tener por el proceso de fabricación. Muy importante el tema del uso de las trampas de gases, porque si los gases, el proveedor por alguna causa los despachara con ciertas impurezas, las trampas de gases retienen esas impurezas. Entonces aseguramos que independientemente de las impurezas que puedan haber en el gas de arrastre, obviamente dentro de ciertos límites, aseguramos que la línea de base sea bastante estable y que no haya deterioro en las partes internas del cromatógrafo. Entonces habitualmente estas trampas eliminan la humedad, el oxígeno y los hidrocarburos. Otro tema importante es qué tan a menudo se cambian estas trampas. Entonces, dependiendo del fabricante, hay unas que tienen indicadores que nos ayudan a saber cuándo realmente se deben cambiar estas trampas. Hay otras que básicamente dicen que por cierta cantidad de cilindros deben cambiarse. Entonces deben leer las especificaciones de las trampas que tienen sus cromatógrafos para poder saber cuándo es oportuno hacer el cambio. Todos los equipos cuentan con ciertos dispositivos que nos permiten ver si hay fugas internamente, pero externamente es realmente difícil. Este tipo de verificaciones se hacen básicamente con sensores de fuga, pueden ser electrónicos o simplemente como la tecnología antigua, que es con Snoop o agua de una solución jabonosa, para verificar si hay escapes o no, sobre todo cuando los tramos de tuberías son muy extensos y tienen muchas conexiones, muchos racores. Este es un ejemplo de sistema de purificación de gas, en donde tenemos a mano izquierda el cilindro con su regulador y su sistema de purga, que es importante para que no contaminemos las trampas. Luego tenemos 1, 2 y 3 y 4, entonces cada una tiene un significado. Entonces para hidrocarburos, por ejemplo, para humedad, para oxígeno y el indicador de oxígeno. Entonces dependiendo cómo sea la configuración y el fabricante, será diferente la configuración de las trampas que se usen. Pero lo importante es tomar en cuenta que debemos eliminar esas tres cosas: humedad, hidrocarburos y el oxígeno en el gas de arrastre. Y para los gases de los detectores necesitamos básicamente eliminar los hidrocarburos y la humedad. En un FIT, por ejemplo, en un detector de ionización a la llama. Pero por ejemplo, en un captura de electrones, donde es importante mantener los gases sin componentes electronegativos, entonces ahí necesitamos remover humedad y también oxígeno. El tema de los reguladores y controladores de flujo, hay mucha variedad realmente. Entonces lo importante es que independiente de los tipos o marca de reguladores que tengan, se sigan ciertas normas. Entonces lo que hace el regulador en conjunto con el manómetro es ver y asegurar que hay un flujo constante y una presión adecuada para que el cromatógrafo funcione adecuadamente. Habitualmente un cromatógrafo de gases requiere máximo entre 100 a 150 psi, dependiendo del tipo de equipo, el tipo de columna que utilice, etc. Para el resto de los gases que soportan los detectores, por ejemplo,
rondan entre 80 y 60 psi. Los gases usados dependen del tipo de detectores para incluso poder determinar cuáles son el gas de arrastre que va a contribuir a la separación en la columna. Entonces en esta tabla pueden observar que para diferentes tipos de detectores debemos tomar en cuenta los gases para su correcto funcionamiento. Entonces, por ejemplo, para un captura de electrones, que es un detector que está enfocado al análisis de halometales, o sea, a los metales, por ejemplo, eh, componentes clorados, bromados, básicamente halogenados, es la palabra. Se utiliza nitrógeno como gas de arrastre y también se usa como make-up porque el nitrógeno tiene electrones disponibles que son los utilizados en el detector como su principio de detección, así como el argón metano. Entonces, si yo tengo un equipo con captura de electrones, puedo tener gas de arrastre nitrógeno y el gas que soporta el detector es también nitrógeno. Pero si yo necesitara un mejor desempeño para separar los componentes de la columna, puedes estar utilizando el helio o el hidrógeno como gas de arrastre y manteniendo el nitrógeno o el argón metano en el detector. Y así para cada uno de los diferentes detectores. Entonces esta tabla es de mucha ayuda a la hora de seleccionar el tipo de gas de arrastre con el tipo de gas que soporta cada uno de los detectores. Hay otras fuentes de gases que no necesariamente son cilindros. Entonces, una que ha tomado mucha fuerza es el generador de hidrógeno. Básicamente el generador de hidrógeno se basa en un principio muy básico en donde por electrólisis se separan los componentes del agua. Entonces este tipo de generador provee una pureza de 99.99959 y se usa como gas de arrastre. Entonces, ¿por qué hablamos del generador de hidrógeno? Eh, como saben, las fuentes de helio, que es uno de los gases de arrastre más ampliamente utilizados, son realmente limitadas. El helio básicamente a escala industrial se saca de las trazas que pueden estar contenidas en el gas natural y en el aire, ya que son las dos únicas fuentes de helio en la atmósfera, salvo en la parte externa de las diferentes capas de la atmósfera que puede haber helio, pero pues sería un proceso sumamente costoso. Entonces el generador de hidrógeno provee una alta pureza y una alternativa para los laboratorios que quieren ir migrando poco a poco hacia el hidrógeno. Por lo que le comentaba de que en algún momento va a estar escaso y obviamente el helio se va a ir encareciendo con el paso del tiempo. Entonces hablamos de la parte de lo que tiene que ver con los gases. Entonces luego de que evaluamos el tema de los gases, debemos ver la inyección de la muestra. O sea, cómo realmente se introduce la muestra al sistema. Entonces básicamente debemos revisar primero el estado físico de esa muestra. Nosotros en el cromatógrafo de gases podemos estar introduciendo muestras en forma de gas o forma de líquido básicamente. Y para ello hay diferentes dispositivos. Entonces, por ejemplo, tenemos a mano izquierda el Headspace. El Headspace es una técnica en donde se calienta la muestra, puede ser básicamente líquida o incluso sólida,
pero realmente lo que se analiza en el cromatógrafo es la fase del espacio de cabeza y está en forma de gas. Entonces, aunque en el headspace se introduzca sólidos, líquidos, solamente la parte gaseosa es la que llega al cromatógrafo de gases. A mano derecha tenemos los sistemas de introducción de líquidos, que son básicamente por jeringa, inyectando manualmente, o con un automuestrador, que es un dispositivo que básicamente es un robot y disminuye el tema de los errores en la introducción de la muestra líquida. Entonces, ¿qué condiciones debe tener la muestra? Entonces, habitualmente, para ser analizado en cromatografía de gases, debemos tomar en cuenta la polaridad. Casi siempre estamos trabajando con moléculas de polaridad media o baja, que sea obviamente térmicamente estable, o sea que no se descomponga ni en el puerto de ignición ni en ninguna parte interna del cromatógrafo, que esté en fase gaseosa o líquida, que tenga una alta volatilidad, que no reaccione con los gases de arrastre o con los materiales internos, como el acero inoxidable o la parte de la columna en el sílice, etc. Y obviamente los componentes no deben reaccionar entre sí, porque entonces estaríamos introduciendo errores a la determinación. Entonces, dependiendo del tipo de muestra, suponiendo que sean una muestra agresiva, entonces se dispone en diferentes opciones dentro del equipo para que no reaccione esta muestra con el interior de los equipos. Entonces hay recubrimiento en sulfiner, hay derivatizantes para que el silicio no reaccione con la muestra, se ponen liners especiales que son inertes, etc. Entonces es muy importante el conocimiento que nosotros tengamos de la muestra para también adecuar el cromatógrafo y que el análisis sea lo mejor que se pueda. Entonces, ¿qué papel juega la muestra en la configuración del equipo? Entonces, basado en la muestra, es cómo nosotros seleccionamos el equipo en diversos tipos de accesorios que vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, dependiendo del tipo de muestra, nosotros vamos a estar definiendo qué tipo de gas de arrastre necesitamos, cómo es el sistema de inyección, qué columna debemos estar utilizando, qué tipo de detector requerimos para que emita una respuesta a esos componentes que nos interesan, e incluso qué tipo de análisis de datos necesitamos, si requerimos un software especial, etc. Entonces, fíjense lo importante que es saber exactamente cómo es la muestra para yo luego configurar el equipo. Luego de que tenemos el dispositivo que inyecta la muestra al sistema, el primero que entra en contacto con la muestra es el puerto de inyección, que básicamente es el que me permite mantener en forma de vapor los componentes de la matriz y adecuarla de forma tal de que en la columna se haga una separación adecuada. Los puertos de inyección más comunes y ampliamente utilizados son el puerto empacado, el split de splitless, que hace una separación, una división del flujo para diluir, por decirlo así, la muestra, el cool-on column, que básicamente introduce toda la muestra a la cabeza de la columna sin división, el PTV y la interfase de volátiles. Son los más ampliamente utilizados, que pues más adelante veremos cuál es el uso particular de cada uno. Pero como les decía, los más utilizados son el split de splitless y el puerto empacado. La columna, como habíamos hablado anteriormente, es la que realmente nos ayuda a hacer la separación cromatográfica. Muchos la llaman el corazón de la cromatografía. Entonces, pero dependiendo
de varias características que tiene la columna, se clasifica básicamente en dos, una que es empacada y la otra es capilar. La empacada es digamos que es una tecnología antigua, por decirlo así, es la primera que se desarrolló, en donde una esfera es recubierta por la fase estacionaria y esta es la que interactúa con los componentes. Entonces básicamente tenemos un tubo con muchas esferas adentro que son las que interactúan con la muestra. Entonces las dimensiones de esta van entre el medio metro hasta 3 metros y con un diámetro interno de 4 milímetros. A diferencia de la columna capilar, la columna capilar es un tubo hueco donde la fase estacionaria está en un recubrimiento interior. En la lámina acá se ve que el interior es la franja más oscura, la franja negra, en donde esa fase estacionaria es la que interactúa con la muestra y cada uno de los analitos. Entonces el diámetro interno va desde 0.1 hasta 0.53 y la longitud va de 10 a 60 metros. Entonces también tenemos una diferencia de flujos que se manejan. En una columna empacada podemos estar manejando hasta 50 mililitros por minuto, a diferencia de una capilar que podemos estar teniendo hasta flujos de 20 mililitros por minuto máximo en una de 0.53, donde los flujos normales oscilan entre 0,5 y 3 mililitros por minuto. Digamos que en la columna empacada, por la forma que tiene, no ofrece mucha sensibilidad porque los picos salen planos y anchos. A diferencia que la columna capilar da picos más estilizados, lo que contribuye a la sensibilidad. Entonces una columna empacada la podemos estar utilizando para separar componentes en gran proporción. En cambio una capilar ya podemos separar mezclas mucho más complejas. Incluso podemos separar, un ejemplo, hay una norma de CTM para separar todos los componentes de la gasolina, que son alrededor de 500 picos, en una columna de 100 metros. Entonces, dependiendo del tipo de columna, vamos a tener una mejor separación. Entonces, en esta lámina tenemos tres ejemplos básicamente. La columna empacada, si se fijan, todos los componentes están separados en un periodo de tiempo bastante amplio y los picos son muy anchos. Ya cuando pasamos a columnas capilar de 0,53 por ejemplo de diámetro interno, ya se ve una separación mucho más estilizada, donde los picos, si bien se ven anchos, tienen una separación mucho más estilizada y adecuada que una columna empacada. Y cuando comparamos la columna capilar de 0,53 en comparación a la de 0,32, vemos que los picos son mucho más delgados, lo que ofrece una sensibilidad mucho más adecuada para los diferentes tipos de análisis que realicemos. Entonces, las fases estacionarias más comunes que tenemos son de no polar. Tenemos HP1, por ejemplo, es una metilsilicona. Otra no polar es la HP5, que es la 5% fenilsilicona. Tenemos de polaridad intermedia y columnas polares, que son por ejemplo la Inowax o la Wax, que son de fase de polietilenglicol. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera estar analizando, vamos a tener una diferente fase estacionaria. En cuanto a los detectores, los detectores, como hablábamos al principio, son los que realmente reconocen y responden a los diferentes componentes que son separados en la columna y son los que realmente nos interesan. Entonces, entre ellos tenemos el detector de conductividad térmica o TCD, ionización a la llama o FIT, captura de electrones, nitrógeno fósforo, espectrometría de masa, fotoionización y quimiluminiscencia. Cada uno de ellos está destinado a emitir una respuesta dependiendo la naturaleza química de cada uno de los componentes que me interesen medir. Por ejemplo, si yo tengo una matriz donde hay hidrocarburos, pero realmente me interesa medir
son los componentes azufrados. Uno utiliza un detector quimiluminiscencia, en donde emite una respuesta de los componentes azufrados, más sin embargo los hidrocarburos no se ven en ese detector. Entonces nos basamos básicamente en la selectividad del detector para escoger el más adecuado dependiendo de los analitos que nos interesen. Y el sistema cromatográfico, finalmente tenemos lo que es el análisis del dato. Básicamente la electrónica del detector y el cromatógrafo convierte todos esos datos que obtenemos de corrientes, frecuencias, voltaje, etcétera, en una señal que es digital y es la que finalmente se registra en lo que nosotros llamamos cromatograma. Entonces este es un ejemplo de cromatograma en donde tenemos básicamente dos dimensiones. Tenemos la dimensión de la abundancia, que es el eje Y, y el eje X, donde tenemos el tiempo. Entonces tenemos los tiempos de retención, que es donde cada uno de los componentes que nos interesa salen dependiendo la composición, la interacción de la absorción y la absorción en la columna, etc. Y el otro parámetro que obtenemos del cromatograma es el área del pico, y que pues va directamente relacionado con la cantidad. En el equipo que nosotros tenemos, más base instalada en Colombia es el 6890, y básicamente estas son las teclas que nos permite accesar a todos esos parámetros que vimos anteriormente, de temperatura, de presión, de flujo, etcétera. Entonces, bueno, con esto damos por terminado la primera subunidad. Espero que haya sido de su agrado la información y nos vemos en la próxima.